Este nuevo episodio del podcast está dedicado exclusivamente para todos aquellos que tienen puesta una tirita en la webcam de su ordenador y utilizan WhatsApp o Facebook. Bueno, fuera de bromas, al fin y al cabo todos estamos más o menos preocupados por la privacidad. Uno de manera paranoica desde mi punto de vista y otros pues de una manera más o menos razonable. En este sentido, pues con todas las cosas que suceden habitualmente, lo lógico es que estés preocupado. Pero la preocupación, si no pones algo de tu parte para remediarlo, pues básicamente no vale de nada. Si tú no puedes hacer nada por resolver un problema, simplemente lo que tienes que hacer es dejarte de preocupar. Olvídate de eso y céntrate en otras cosas y otras cosas más importantes. Así, en el episodio del podcast de hoy lo que te voy a contar es pues cómo puedes deshabilitar diferentes servicios, servicios como pueden ser básicamente el Wi-Fi, el Bluetooth, la webcam o el micrófono de tu ordenador. Deshabilitarlos de manera que no te tengas que preocupar de si alguien te está grabando, si alguien te está persiguiendo, si alguien te está grabando lo que dices o grabando tu cámara. Por supuesto que es evidente que siempre puedes hacer eso que te acabo de decir, poner una simple tirita encima de la webcam. Pero bueno, al fin y al cabo eso queda bastante feo. Cuando Linux tiene herramientas suficientemente potentes para evitarte ese problema, simplemente descargas el módulo del kernel y a tomar por saco. Así, en el episodio del podcast de hoy, como te digo, te voy a hablar precisamente de eso, cómo puedes deshabilitar esos servicios para no tener que preocuparte. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 222, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, con independencia de la broma o de la coña marinera que he dicho al inicio del podcast acerca de los usuarios que ponen una tirita y al final terminan utilizando Facebook, al final Facebook no es más que una herramienta igual que otra y que puede tener su utilidad o no puede tener su utilidad. Todo depende de qué es lo que hagas. Al final se trata un poco de tener un poco las herramientas, las opciones, las diferentes soluciones que tienes para básicamente protegerte o aumentar tu privacidad. Aumentar tu privacidad en determinados momentos o en determinadas circunstancias, o simplemente si hay algo que no lo utilizas y no lo vas a utilizar nunca, como puede ser el Bluetooth, pues descárgalo del kernel directamente. ¿Para qué lo quieres tener si no lo utilizas? Descárgalo y punto, y ya un problema menos. Al final esto es una máxima como en cualquier otro sitio. Esto es tan sencillo como que lo que no vayas a utilizar, lo quitas. Si lo quitas, no te da problemas. Esto me recuerda mucho, pues por ejemplo, a las instalaciones de WordPress. Las instalaciones de WordPress yo intento siempre tenerlas con el mínimo número de complementos posibles. Cuantos más complementos tienes, más posibilidades de que alguno de esos complementos falle. Si no tienes ninguno, ese no va a fallar seguro. Pues esto es lo mismo. Si no utilizas el Bluetooth, quítalo. Simplemente quítalo. Y ya está. Así, en el podcast de hoy, como te digo, te voy a contar un poco sobre esto y sobre todo te voy a hablar sobre una de las herramientas que he actualizado recientemente. Y te la quiero hablar sobre ella porque estoy súper contento de lo rápido, es que son brutales. La gente, los que llevan la revisión de aplicaciones de NoMesel, de la página de NoMesel, es espectacular. Yo creo que ayer actualicé 3 veces la aplicación, que te comentaré más adelante, y vaya, hoy ya la habían revisado, habían hecho la revisión de las 3 actualizaciones y la habían dejado, la habían probado y encima me habían dicho que aquello funcionaba bien y que le gustaba. Vaya, básicamente estoy súper contento. Y esto es básicamente lo que me ha iniciado, o lo que más que me ha iniciado, me ha empujado a crear este podcast, a preparar este podcast, a contarte cómo puedes hacerlo si no tienes esta herramienta, por ejemplo. Bueno, al fin y al cabo, si no tienes esta herramienta, que te contaré luego, siempre puedes hacerlo tú. Y es algo relativamente fácil. El primer inconveniente que te puedes encontrar es que pues la terminal no la domines o no sepas cómo funciona.
En este sentido, bueno, tampoco pasa nada. No es nada del otro mundo. Al fin y al cabo, no es un problema si le puedes poner la solución, como te he comentado anteriormente. Simplemente se trata de que pues aprendas un poco a manejar el terminal. En este sentido te comento que tienes el tutorial sobre el terminal que te he dejado en las notas del podcast, le pegas un vistazo y ya te puedes manejar un poco con más soltura, ya puedes saber. Al fin y al cabo, el terminal no es más que una herramienta que te permite hacer pues cosas como las que te voy a contar hoy. Básicamente, que es deshabilitar servicios. Además del terminal, ¿qué herramientas básicas necesitas? Pues necesitas un poco conocer systemctl, modprop, lsmod y luego pues un editor básico. En particular, bueno, pues puedes utilizar Vim, Nano o el que tú quieras. Yo siempre recomiendo Vim porque básicamente estoy enamorado de él, porque me gusta muchísimo. Y evidentemente, como a mí me gusta, pues también te recomiendo el tutorial sobre Vim, que seguro que le vas a sacar partido, porque, a ver, esto fuera de lo que iba a decir hoy. Vim es una fuente de sabiduría inmensa. Te puedes estar 1 mes, 2 meses, 3 meses y siempre aprendes algo, siempre. Cosas cosas que están implementadas por defecto, complementos que tienes que instalar, pero siempre aprendes algo. Bueno, en fin, que me despisto. La cuestión es que puedes utilizar cualquier editor o incluso puedes utilizar un editor gráfico. Mi recomendación es que vayas a un editor de terminal porque va a ser mucho más práctico. Bien, una vez dicho esto y sabiendo las herramientas que vas a utilizar, pues te voy a poner como ejemplo deshabilitar el Bluetooth para que veas exactamente cómo tienes que hacerlo, ¿vale? Esto es un ejemplo, quiero decir que también se puede aplicar al resto de otros dispositivos que tienes, pero para que te hagas una idea. En el caso concreto del Bluetooth, lo primero es deshabilitarlo utilizando systemctl. Para saber si te está funcionando el Bluetooth, pues sería hacer un systemctl status Bluetooth. Y con esto verías si el Bluetooth está en activo, si no está o cómo está. Y luego, pues para pararlo tienes que utilizar la función stop, eso sí, con derechos de administrador. Y si no lo quieres volver a utilizar, simplemente tienes que utilizar disable. Y en este caso, pues la próxima vez que arranques el ordenador no se va a iniciar. Porque si solamente utilizas stop, la próxima vez que arranques tu ordenador se iniciará. Esto es un primer paso. El siguiente paso sería un poco más potente ya, es quitarlo directamente del módulo del kernel, quitar el módulo de Bluetooth del kernel. Esto lo puedes hacer con modprop-r. Con modprop-r, por supuesto, utilizando o con derechos de administrador, pues vas a poder descargarlo. Una vez descargado, puedes saber si está o no está cargado utilizando la instrucción lsmod. Lsmod, lo que tendrás que hacer es hacerle un grep para que no te despierdas, pero es así de sencillo. Y si quieres volverlo a cargar, pues es tan sencillo como modprop y el bt sub USB, perdón. Todo esto lo tienes en las notas del podcast porque al fin y al cabo hablar de instrucciones de terminal en un podcast, como he dicho en repetidas ocasiones, es un poco lioso. ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto que he contado hasta el momento pues son acciones temporales, acciones que en un momento determinado se pueden revertir. Si lo que quieres es utilizar una opción definitiva, por ejemplo, si no vas a utilizar más el Bluetooth, lo suyo es que lo añadas a una lista negra. Sí, como lo has oído, a una lista negra. Como si fuera tus enemigos de pequeño, en la lista negra esa que tenía Sheldon. Pues lo mismo, tú tienes que hacer lo mismo, coger al Bluetooth y meterlo en una lista negra. ¿En qué lista negra? Bueno, pues tan sencillo como la que te he puesto en las notas del podcast. En las notas del podcast te he dejado un enlace o el archivo donde tienes que poner el Bluetooth. Y añadir simplemente en esa lista una línea nueva que sea blacklist BT USB. Ya está, con eso ya tendrías solucionado el Bluetooth. El Bluetooth no lo tienes activado. Así, uno de los problemas que están reportando últimamente del kernel o de Linux en referencia al Bluetooth, pues un problema menos. Siguiente problema o siguiente servicio a deshabilitar, el micrófono, para que nadie te escuche, para que nadie grabe todo lo que dices. Así de sencillo. Bueno, pues esto es otra opción posible. Otra opción que consiste en, de la misma manera, poner en una lista negra pues los módulos que utiliza el micrófono. Pero, ¿y qué módulos utiliza el micrófono? Bueno, pues para hacer esto, también te pongo en las notas del podcast la línea que tienes que poner, que al final es una línea que te dirá
qué módulos estás utilizando. Esos módulos, igual que has hecho anteriormente, lo que tienes que hacer es añadirlos a la lista negra, a la misma lista negra que has añadido antes, con lo cual otro problema resuelto. Ya nos hemos quitado esto. ¿Y por qué no he utilizado ModProp? Porque si lo intentas, y te recomiendo que lo intentes porque es la mejor manera de ver cómo funcionan las cosas y que no te estoy engañando, sobre todo, verás que no te deja porque te dice que está en uso. No te permite descargar esos módulos en caliente. Con lo cual, la única solución es hacerlo utilizando la lista negra. Decirte que una vez has añadido estos módulos a la lista negra, para que sea realmente efectivo, pues tienes que reiniciar el equipo. Esto es así, las cosas son así. Así que si quieres hacerlo, pues lo tienes que tener en cuenta. Y luego, por último, la última que te quería comentar era la opción de deshabilitar la webcam. Esta funciona exactamente igual que las que te he comentado anteriormente, sobre todo, la que te he comentado del Bluetooth. Simplemente se trata de descargar utilizando modprop-r. Con esto podrías descargar el módulo. El módulo es UVC Video, que te dejo también en las notas del podcast. De esta manera tan sencilla la podrías descargar. Aquí, por ejemplo, si no utilizas nunca la webcam, lo suyo es que hagas exactamente lo mismo que te he contado anteriormente. Lo añades a la lista negra y un problema resuelto. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, te ha dado ahora por hacer vídeos en YouTube? Bueno, pues que ese módulo lo vas a necesitar. Y si quieres compaginar una cosa y la otra, pues la opción es que lo descargues utilizando ModProp, lo descargas y cuando lo necesites lo vuelves a cargar con ModProp UVC Video. Claro, llegados a este punto, esto de ir al terminal y descargarlo y volverlo a cargar, como que no mola, ¿verdad? Esto al final es un poco rollo, es un poco pesado. ¿Solución? Pues para esa solución, y es lo que venía contando al principio del podcast, es para lo que he creado una extensión de NoMesel. Una extensión de NoMesel que te permite precisamente hacer esto desde la extensión. Simplemente se trata de una extensión que lo que hace, básicamente hace dos cosas. La primera de las cosas es monitorizar el módulo del kernel del vídeo. De manera que cada cierto tiempo comprueba si el módulo está descargado o no está descargado. ¿Que no está descargado? El icono que aparece en el panel cambiará y te aparecerá que está cargado. Y si está descargado, pues pondrá que está deshabilitado. Esta es la gran ventaja de tener algo tan visual. Así de sencillo. Lo siguiente, la otra opción que tienes, evidentemente, es que en caliente puedes cargar el módulo o lo puedes descargar. De esta manera, primero, sabes si se está utilizando tu webcam. Si se está utilizando no, si se puede utilizar tu webcam. Es decir, si está cargado el módulo y, por supuesto, lo puedes cargar y descargar. Así de sencillo. Y es precisamente lo que quería agradecer a la gente de NoMesel, que han sido súper diligentes a la hora de aprobar. En esta nueva versión de esta extensión para NoMesel he añadido bastantes cosas interesantes. La primera es que utilizo pkexec para hacer la carga y descarga del módulo. Evidentemente te va a pedir tu contraseña y vas a tener que tener derechos de administrador para poder iniciar esta aplicación, si no, no te va a funcionar. Para poder cargar y descargar. Si no tienes derechos de administrador, evidentemente no vas a poder ni cargar ni descargar absolutamente nada. Entonces necesitas derechos de administrador, eso por un lado. Y luego, por otro lado, también lo que he hecho ha sido utilizar la magia que tiene JavaScript para el tema de lanzar las aplicaciones o lanzar las ejecuciones de modo asíncrono. Así no interrumpo el flujo del programa y la verdad es que funciona de maravilla. Además de esto, pues evidentemente he añadido otras cosas adicionales, como pueden ser la posibilidad de cambiar el tema del icono, de tener un tema claro a un tema oscuro, el tiempo que hay entre comprobaciones, de manera que yo le he puesto 60 segundos, pero si tú no quieres que esté tanto tiempo, pues lo puedes reducir a mucho menos. A mí yo creo que 60 segundos está más que de sobra, es decir, un minuto, incluso yo creo que lo pondré más tiempo. Y luego la opción de que estén monitorizando la webcam. Si eres tú el único que lo utiliza, pues esto no lo tienes que hacer. Si no lo utilizas tú, pues es interesante si lo utiliza más gente, pues es interesante que lo puedas habilitar, ¿vale? Y luego creo recordar, por supuesto, le he cambiado el icono.
le he puesto un icono un poquito más moderno y he añadido una opción de depuración. Pequeñas cosas. Pero sobre todo es la parte de la ejecución asíncrona de JavaScript lo que he incorporado recientemente. Y poco más. Por supuesto, esta aplicación está liberada bajo licencia MIT, con lo cual puedes consultar el código, instalarlo y hacer lo que quieras. Está disponible desde ya en la página de extensiones de NoMesel. Verás que los comentarios que hay sobre la aplicación son realmente penosos, y es porque anteriormente, para poder ejecutarla, pues tenías que hacer una serie de operaciones en tu ordenador. Tenías que añadir al usuario a sudoers y tenías que hacer, con lo cual, como la gente no lo sabía, pues simplemente decía que la aplicación no funcionaba. De esta manera, tal y como lo deja ahora funciona, a las 1000 maravillas, y vas a disfrutar como un enano. Yo, desde luego, cuando he terminado de hacer la aplicación, he estado un rato activando y desactivando la webcam como entretenimiento, solamente para ver que aquello funciona a las 1000 maravillas. Y eso era lo que te quería contar, un poco del tema de servicios. Y luego también te quería contar, aunque no tiene mucho que ver con del tema de servicios, que ando un poco liado con el tema de JavaScript. Bueno, de JavaScript, realmente de GGS, ¿no? De la versión de JavaScript para el escritorio de Nome. Y ando un poco liado porque lo que estoy intentando es hacer unos widgets para el escritorio. En principio, el primero que estoy haciendo es un widget que lo que hace es utilizar la herramienta Fortune. No sé si la conoces, que es lo que haces si ejecutas la herramienta Fortune en el terminal, te pone una cita. Bueno, pues lo que quiero es eso, precisamente, que te ponga una cita en el escritorio. El problema que tengo es que hasta el momento lo que hace es ponérmela encima de todo. Y yo lo que quiero es que se quede justo encima del escritorio, pero debajo de todas las aplicaciones. A ver si doy con la tecla, porque esa me va a dar paso a muchas otras herramientas totalmente integradas con el escritorio. Y era un poco lo que te quería contar, porque la verdad es que como que en los últimos 2 días única y exclusivamente he estado centrado en eso, y me ha robado muchísimo tiempo que quería para otras cosas, pero bueno, me parece muy interesante. En fin, poco más, no te quiero liar más con mis cosas y mis rollos. Sobre todo, todo esto me gusta porque un poco para que veas la integración que hay entre lo que es la parte más de sistemas, por ejemplo, lo que conté en su momento sobre los túneles SSH, o por ejemplo WireGuard como VPN, en fin, todas esas cosas que tienes ahí a tu disposición, integrarlas con el escritorio y hacer todo lo que parece 2 mundos completamente distintos y separados que sean uno solo. En fin, nada, que me voy por las ramas. Nada, espero que te haya gustado el nuevo episodio del podcast. Como te digo, una valoración, por favor, una valoración, ya sea en Apple Podcast o ya sea en iVoox. Me hace falta, que esto tiene que conocerlo todo el mundo. Te he dejado un enlace en las notas del podcast, pues para eso, para que me ayudes con el tema de las valoraciones. Recordarte que este es un podcast de la maravillosa y estupenda red de podcast de Sospechosos Habituales, donde vas a encontrar fantásticos y excepcionales podcasts, que los vas a disfrutar, los vas a disfrutar mucho, así que no te los pierdas. Nada más, recuerda, importante, te puedes suscribir a la red de podcast de Sospechosos Habituales en feedpress.me/sospechosos habituales. Y poco más que decirte, recordarte que la vida son 2 días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, ya sea deshabilitando servicios como si no hubiera mañana o sin deshabilitarlo, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.